Queridos oyentes, antes de comenzar, déjenme un rápido hola en los comentarios y díganme desde dónde nos sintonizan. También, si tienen alguna sugerencia para que mejoremos el canal, por favor háganmelo saber. Ahora empecemos con la historia. Soy Theodore. Tengo 61 años. Soy viudo. Vivo en Springfield, Mo. Mi esposa falleció hace 3 años. El cáncer se la llevó rápido, desde el diagnóstico hasta el final. Apenas fueron 4 meses. Ella era la única mujer que amé en mi vida. Dirigía esa casa como una reina. Todo tenía su lugar y todo tenía su ritmo. Después de que se fue, la casa se volvió realmente silenciosa, demasiado silenciosa. El tipo de silencio que te sigue de habitación en habitación. Me mantuve ocupado. Todavía dirigía mi taller de reparación de autos en el lado sur de la ciudad. El negocio se ralentizó mucho, pero ganaba lo suficiente para pagar las cuentas. No derrochaba, no tomaba vacaciones, solo vivía simplemente. Arreglaba lo que necesitaba arreglo, preparaba café por las mañanas, me acostaba temprano. Ese tipo de vida. Hazel, mi hija, es la única familia que me queda. Tiene 29 años, es inteligente, divertida, pero realmente terca. Eso lo sacó de su mamá. Se mudó cuando tenía 22 años, obtuvo su título universitario y encontró un trabajo en marketing en el centro. Se casó con un tipo llamado Hudson hace unos 2 años. Nunca me gustó. Desde el principio, me cayó mal. Uno de esos tipos de hablar suave. Siempre vendiendo algo, siempre al borde de la próxima gran cosa. Nunca tuvo un trabajo real que yo pudiera notar. Solo flotaba de un esquema a otro. Startups, trabajos de consultoría, cripto esto, blockchain aquello. Hablaba como un orador de TED Talk, pero vivía como un surfista de sofá. Aún así, mantuve la boca cerrada. No quería alejar a Hazel. Ese fue mi segundo error. Fue a mediados de febrero cuando recibí la llamada. «Papá, ¿podemos quedarnos contigo por un tiempo?», preguntó. Su voz sonaba pequeña, como si odiara tener que pedirlo. Nos atrasamos con el alquiler. Solo por unas semanas. Lo prometo. Me sorprendió. Hazel nunca me había pedido nada antes. Ni una sola vez desde que se mudó. «¿Qué pasó?», pregunté. Hubo una pausa. Hudson invirtió la mayor parte de nuestros ahorros en esta nueva moneda en el mercado de cripto, dijo. Se hundió de la noche a la mañana. Perdimos casi todo. El casero nos dio hasta el fin de semana para mudarnos. No lo pensé 2 veces. Tienen un lugar aquí. Vengan a casa. Tenía mucho espacio, dormitorios, 2 baños. Incluso había arreglado una de las habitaciones para invitados, por si alguna vez quería visitarme. Llegaron ese domingo con una camioneta llena de cosas, cajas apiladas hasta el techo. Hazel parecía avergonzada, con los ojos bajos. Apenas dijo una palabra cuando me abrazó en la puerta. Hudson, por otro lado, parecía que se estaba registrando en un hotel. «Qué buena configuración tienes aquí, señor Weller», dijo, dejando caer una bolsa de lona en el vestíbulo delantero sin preguntar dónde debía ir. «Es Theodore». Lo corregí y puedes dejar eso junto a la habitación de invitados. La primera semana fue tranquila, demasiado tranquila de nuevo, pero de una manera diferente. Hudson se quedaba principalmente en su habitación todo el día. Podía oír el sonido tenue de disparos y gritos de su Xbox, o a veces el clic-clac de las teclas de su laptop. Nunca salía a ayudar con nada. No traía las compras, no sacaba la basura, ni siquiera cortaba el césped. Lo dejé pasar. Supuse que tal vez estaba deprimido. ¿Perder tu hogar? Tus ahorros. Demonios, ese tipo de cosa golpea fuerte a un hombre. Intente darle el beneficio de la duda. Hazel, al menos, lo intentaba. Cocina unas noches, pollo y arroz, pasa con demasiado ajo, pero era algo. Limpió 1 o 2 veces, pasó la aspiradora, limpió las encimeras. Pero empecé a notar cositas que no me sentaban bien. Mis herramientas en el garaje. Movidas. No solo usadas, movidas, dejadas fuera de lugar, como si alguien las hubiera revuelto sin tener idea de qué estaba buscando. Luego mi laptop. La tengo en mi oficina. Rara vez la toco excepto para revisar facturas o buscar piezas para el taller. Una noche entré y vi la pantalla brillando. Chrome abierto. Un montón de pestañas con títulos que no entendía. Algo sobre mercados de NFT y programas de afiliados. Eso no era yo. Luego el Wi-Fi. Intenté conectarme una mañana y de repente mi red doméstica no era BeyerNet más. Era Hudson Zone. Eso fue en la semana 2. Para la semana 3,
Hudson empezó a ponerse realmente cómodo. Llegué a casa un día. Después de pasar 8 horas debajo de un Silverado 2002 tratando de reemplazar un tanque de combustible oxidado, y lo encontré extendido en el sofá de la sala de estar en sus boxers, comiendo papas fritas directamente de la bolsa, migajas en el vello de su pecho, viendo algún podcast en YouTube donde un montón de tipos gritan a micrófono sobre machos alfa y hombres de alto valor. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. ¿Buscando trabajos hoy?, pregunté, de pie a la puerta, todavía con mi overol sucio, mi almuerzo todavía sentado en el asiento del pasajero de mi camioneta. Él sonrió con sorna. Se limpió la mano en el cojín del sofá. Estoy construyendo una marca, dijo. Parpadeé. ¿Qué significa eso? Se encogió de hombros. Significa que no lo entenderías. Esa fue su respuesta. Como si fuera un genio incomprendido, y yo solo un viejo demasiado fuera de onda para apreciarlo. 3 meses después, llegué a casa después de un día de 10 horas en el taller. Mi espalda me mataba, las manos manchadas de negro por la grasa. Ninguna cantidad de frotado podía quitármela. Entré a la cocina, abrí la nevera y casi dejé caer la lata de refresco que agarré. Cada estante tenía una etiqueta, no solo cinta adhesiva. Etiquetas reales, laminadas con texto en negrita. Bebidas de Hudson, no tocar proteína, sección pagada por mí, la que hizo que mi sangre se helara. No toques lo que no pagas, Boomer. Me quedé allí parado mirándola. Esa nevera, yo la pagué. La comida dentro, yo compré el 95% de ella. La electricidad, que mantenía todo frío. Eso era mi dinero, mi nombre en la cuenta. Caminé a la sala de estar, todavía sosteniendo el refresco. Hudson estaba sentado en el sillón reclinable, teléfono en una mano, TV en algún stream de Twitch. Hudson, dije. Mi voz era plana, tranquila. Él levantó la vista. Sin vergüenza en su rostro. Ninguna. ¿Qué es esto? Él miró la lata. Solo estoy tratando de establecer límites. Hombre, dijo, todos somos adultos aquí. Tienes que respetar el espacio. Me volví hacia Hazel, que estaba acurrucada en la esquina del sofá, desplazándose por su teléfono. Esperaba un ceño fruncido, un gesto de dolor, algo. En cambio, puso los ojos en blanco como si yo fuera el difícil. Crece, papá, dijo. Es su casa también ahora. Eso me golpeó como una bofetada. Al día siguiente, me detuve por gasolina antes del trabajo, deslicé mi tarjeta en la bomba, rechazada. Lo intenté de nuevo. Lo mismo. Pensé que tal vez la máquina estaba rota. Entré, le di la tarjeta al cajero. La pasó, sacudió la cabeza. Lo siento, señor. Rechazada. Llamé al banco en el camino al taller, sentado en mi camioneta fuera de la gasolinera. La mujer en la línea fue educada pero firme. Señor Weller, su cuenta de cheques ha sido bloqueada debido a actividad sospechosa. Conduje hasta allí en persona. Les dije que tenía que ser un error. Nunca había agregado a nadie a mi cuenta, nunca compartido acceso. La cajera pareció preocupada. Me pidió que esperara unos minutos. Eventualmente, el gerente de la sucursal, un tipo llamado William, lo había visto unas cuantas veces a lo largo de los años, salió y me llevó a una pequeña oficina al lado. Cerró la puerta detrás de nosotros. Señor Weller, dijo, voz baja. Tuvimos una llamada telefónica la semana pasada. Alguien reclamando ser usted. Entrecerré los ojos. ¿Reclamando ser yo? Asintió. Verificaron su fecha de nacimiento, número de seguro social, incluso nos dieron una contraseña vieja. Dijeron que quería agregar un CEO firmante a su cuenta. Una mujer llamada Hazel Chow. Mi estómago se hundió completamente. Hazel, mi hija. ¿Ella qué? Dije. Apenas pude sacar las palabras. Ahora está listada como titular conjunta de la cuenta, dijo con cuidado, lo que le da acceso completo. No podía respirar por un segundo. Mis oídos tumbaban. Nunca le di permiso, dije. Nunca firmé nada. Asintió. Le creo, señor. Pero con la información que proporcionó, pasó nuestro proceso de verificación. ¿Pueden revertirlo? Pregunté. Necesitaremos investigar primero, dijo. Podría tomar algo de tiempo. Esa noche llegué a casa temblando. Caminé directamente a la sala de estar. Hazel estaba allí en el sofá con su laptop, desplazándose por algo con las piernas metidas debajo de ella. Hazel, dije, ¿tocaste mi cuenta bancaria? Ella ni siquiera se inmutó. No pareció avergonzada. Solo pausó lo que estaba haciendo. Necesitaba hacerlo, dijo con tono plano. Di un paso adelante. Estábamos quedándonos atrás. Agregó rápidamente.
¿Atrás en qué? No pagas por nada aquí. Chillé. Ella pareció como si la hubiera bofeteado. Tienes todo este dinero solo sentado mientras nos ahogamos. Me volví hacia Hudson. Él se apoyaba en la puerta del pasillo, brazos cruzados, esa misma mirada presumida en su rostro. Hay que adaptarse. Hombre, dijo, es supervivencia. No pude soportarlo más. Llamé a mi viejo amigo Julian esa noche. Crecimos juntos, y después de que dejó la policía, empezó a hacer seguridad privada e investigaciones. Le conté todo sobre la cuenta, las etiquetas de la nevera, el comportamiento, la forma en que trataban la casa como un viaje gratis. Pon cámaras en esa casa, dijo. Y no se lo digas. Así lo hicimos. Julian pasó cuando ellos estaban fuera, probablemente en una cafetería fingiendo buscar trabajo o filmando alguna tontería para TikTok, e instaló cámaras diminutas en las rejillas de ventilación, en los detectores de humo, incluso una en una lámpara en la esquina de la sala de estar. Legal, ya que es mi casa. Durante las siguientes semanas, recopilé todo. Vídeo de Hudson iniciando sesión en mi laptop, pasando por pestañas, escribiendo rápido, audio de Hazel al teléfono, diciendo cosas como moveré el resto mañana cuando él esté fuera. Grabaciones de Hudson riendo con sus amigos en Discord, jactándose de lo fácil que es sangrar al viejo seco. Incluso footy de ellos abriendo mi correo, tomando fotos de documentos con sus teléfonos. Julian pasó los archivos a un detective que conocía. Abrieron un caso en silencio. Esperé. 2 semanas después, empecé a actuar con calma, realmente tranquilo. No más confrontaciones, no más voces altas. Sonreí cuando no tenía ganas de sonreír. Hice panqueques una mañana, los favoritos de Hazel. Puse las noticias de la mañana como si fuera un día cualquiera. Vi una película con ellos una noche, me reí de los chistes tontos. Fingí que nada había pasado. Luego lo solté casualmente durante la cena. Voy a vender la casa, dije, como si estuviera hablando del clima. Hazel dejó caer su tenedor. ¿Qué? Sí, asentí. Es demasiado grande para mí ahora de todos modos. Hora de reducir. Se volvieron locos. No puedes hacer eso, gritó Hazel, empujando hacia atrás de la mesa. ¿Dónde se supone que vayamos? No sé, dije con calma. Tendrán que arreglárselas. Ese mismo día, fui a la corte y presenté un aviso de desalojo. Sin contrato de arrendamiento, sin renta, nada vinculante. La ley estaba de mi lado. Tenían 30 días. Hudson intentó su acto de tipo duro, me acorraló en el pasillo más tarde esa noche. Estás cometiendo un gran error, dijo, brazos cruzados, tratando de intimidarme. Solo sonreí. No tienes idea. Después de presentar el desalojo, la energía en la casa cambió de la noche a la mañana. Hudson ya no se molestó en fingir. Nada de cortesía falsa, ni medias sonrisas. Pisoteaba por la casa como si fuera suya, cerrando puertas de golpe, poniendo a todo volumen esa porquería de podcast de machos alfa, dejando latas vacías y envoltorios de comida por toda la sala de estar. Hazel apenas me hablaba. Cuando lo hacía, su voz era hielo. Estás arruinando todo, dijo una noche mientras yo lavaba los platos. No me volví a mirarla. Finalmente estábamos saliendo adelante, agregó en voz baja. ¿Saliendo adelante robándome? Pregunté. Ella no respondió. Solo dejó la habitación. Una semana después, llegué a casa de una corrida al supermercado, brazos llenos de bolsas de papel, y mi llave no funcionó. Al principio, pensé que tal vez la cerradura estaba atascada, pero no, habían cambiado las cerraduras. Me quedé allí parado en mi propio porche delantero, atónito. 2 bolsas de supermercado sudando en mis manos. Llamé a Hazel. Sin respuesta. Lo intenté de nuevo, directo al buzón de voz. Llamé al cerrajero, le conté qué pasó. Él dudó. Un joven vino, dijo. Pidió una actualización de cerradura. Reclamó ser el propietario. Yo soy el propietario, dije entre dientes apretados. Dijo que necesitaba mostrar prueba. ID, escritura de propiedad, todo el asunto. Conduje directamente allí, documentos en mano, lo arreglé. Cuando finalmente entré de nuevo, Hudson estaba recostado en el sofá, brazos detrás de la cabeza, esa misma maldita sonrisa presumida en su rostro. Solo tratando de mantener el lugar seguro, dijo, muchos robos en la zona. Estás jugando un juego peligroso, le dije, acercándome. Él se encogió de hombros. No es un juego si estoy ganando. Esa noche, llamé a Julian, le dije que quería cavar más profundo. Él no dudó,
Sacó una verificación completa de antecedentes de Hudson. Tomó un par de días. Lo que encontró hizo que mi estómago se revolviera. 2 cargos previos por robo de identidad, uno en Oklahoma, uno en Georgia, ambos desestimados, ya sea porque las víctimas no presionaron cargos o no tenían evidencia. Tenía 3 nombres diferentes listados en solicitudes de empleo antiguas. 3. No alias exactamente, solo versiones de sí mismo que usaba para colarse por las grietas. Incluso había intentado obtener un préstamo pequeño para negocios el año pasado en mi nombre. Cuando se lo mencioné a Hazel, esperaba incredulidad, tal vez alguna defensa débil. En cambio, explotó. ¿Por qué nos estás espiando?, gritó, su rostro contorsionado en rabia. Estás destruyendo a tu propia familia. Me mantuve calmado. Estoy tratando de proteger lo que quede de ella. Esa noche, por primera vez en décadas, cerré con llave la puerta de mi habitación. Me quedé allí parado después del clic del cerrojo, solo mirándolo. Algo final en ese sonido, como admitir que la gente bajo mi techo no eran solo problemáticos, eran peligrosos. 2 días después, el detective, Julian New, me llamó. Tenemos una punta anónima, dijo. Alguien en tu casa está tratando de lavar dinero a través de negocios falsos en línea. Ni siquiera necesitaba adivinar. Déjame adivinar, dije. La punta vino de Hudson. Probablemente, respondió el detective, pero solo lo hizo más fácil para nosotros. Pudimos cavar más profundo en su actividad en línea. Resulta que Hudson usó tu dirección IP e identidad para configurar 3 sitios web falsos diferentes, compañías fantasma. Los usó para pedir prestado dinero de amigos y extraños, recogió pagos, luego desapareció. Tenían suficiente para presentar cargos ahora. Solo necesitaban el momento adecuado. Tal vez una semana antes de que venciera el desalojo, llegué a casa de la iglesia. Eran poco más de las 8 de la tarde. La casa estaba oscura, silenciosa. Abrí la puerta principal y pisé directamente vidrio roto. La ventana de la sala de estar había sido destrozada desde adentro. El mueble estaba volcado, cajones arrancados, cojines cortados como si estuvieran buscando algo. Mi oficina estaba destrozada, papeles por todas partes, gabinetes de archivos vaciados en el suelo. Hazel estaba sentada a la mesa de la cocina, sollozando en silencio en sus manos. Hudson paseaba como un animal enjaulado, ojos salvajes, su mandíbula apretada tan fuerte que parecía que dolía. Ambos se congelaron cuando entré. Todo congelado. Gritó hacia mí, avanzando como si fuera a estallar. Todas mis cuentas, mi billetera, todo. Tú hiciste esto, viejo entrometido bastardo. Escupió, apuntándome como si yo fuera el criminal. Los congelaron, dije con tono parejo, porque no son tuyos. Su rostro se torció. Cargo. Hazel gritó. No me inmuté. Me preparé para ello, hombros cuadrados, pies plantados. Pero antes de que pudiera ponerme una mano encima, luces azules y rojas iluminaron las ventanas delanteras. Julian había estado estacionado afuera todo el tiempo, por si acaso. 2 oficiales entraron rápido. Sin preguntas, sin vacilación. Hudson Chow. Uno de ellos dijo, avanzando, estás bajo arresto por fraude, robo de identidad y crímenes financieros. Le leyeron sus derechos en el piso de mi sala de estar. Hudson siguió gritando, debatiéndose como un tonto. ¿Crees que esto ha terminado?, gritó mientras le esposaban. No eres nada, hombre. Eres un dinosaurio. Lo arrastraron afuera, todavía escupiendo veneno. Hazel colapsó en una silla, silenciosa. Lo peor, sabía que el daño real ni siquiera había empezado. No para ellos. No para mí. Porque lo que vino después abriría de par en par todos los secretos que habían estado escondiendo. Y me obligaría a tomar la decisión más difícil de mi vida. Hudson se había ido, pero la casa todavía se sentía envenenada, como si contuviera la respiración cada vez que pasaba por ella. Esperaba que Hazel se fuera al día siguiente, que desapareciera la noche como humo. No lo hizo. Se quedó en la habitación principal. Mi habitación apenas salía. No decía mucho. Solo deambulaba por la casa como si estuviera en shock. Intenté no presionarla. Realmente lo intenté. Pero después de 3 días de silencio, 3 días de Hazel vagando por la casa como un fantasma, no pude soportarlo más. La senté a la mesa de la cocina, la misma en la que habíamos compartido comidas y cumpleaños durante años. «¿Necesitas hablar conmigo?», dije en voz baja. «¿Qué más? No sé». Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos, su cabello un enredo. No quedaba rastro de la joven compuesta y aguda que solía ser.
solo un contorno roto de ella. No sabía sobre la mitad de lo que él estaba haciendo, dijo, voz temblando. Lo juro. Quería creerle. Dios me ayude. Lo hice. Pero entonces dijo algo que hizo que la habitación se inclinara. Me prometió que me ayudaría a arreglar tu testamento. Parpadeé. ¿Qué testamento? Ella dudó. Su labio tembló. El que actualizaste el verano pasado, dijo. Dijo que se aseguraría de que yo estuviera cuidada. Mi sangre celó. Hazel, no actualicé mi testamento el verano pasado. Me puse de pie antes de que pudiera responder y caminé directamente al armario del pasillo. La caja fuerte estaba escondida detrás de un abrigo viejo y una caja de luces navideñas. Mis manos estaban firmes mientras giraba el dial y la abría. La carpeta donde guardaba mi testamento original estaba allí, como siempre, pero cuando la abrí, el documento original se había ido. En su lugar había una carpeta manila barata. Adentro había fotocopias, malas, de un testamento supuestamente actualizado en julio de 2024. Mi nombre estaba escrito en la parte superior, mi firma en la parte inferior, pero no era mi letra. Miré la página por 5 minutos enteros. Mis piernas se sentían entumecidas. Hudson había falsificado mi testamento. Al día siguiente, lo llevé directamente a Julian. Apenas necesitó una mirada para verse preocupado. Conozco a un experto en caligrafía, dijo. Dentro de 48 horas, estaba confirmado, falso, claro como el día. Lo entregamos a la policía también. Más tarde esa semana, Hazel finalmente se quebró. Era después de la medianoche. Estaba a la cama, leyendo con la luz baja, tratando de calmar mis pensamientos cuando oí un suave golpe. Luego la puerta crujió al abrirse. Ella entró sin esperar. Se sentó en el borde de la cama como solía hacerlo cuando era pequeña y tenía pesadillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía que le estaba haciendo eso. Susurró. Me dijo que lo habías cambiado porque ya no confiabas en mí. Dijo que ibas a dejar todo a una iglesia. ¿Por qué creerías eso? Pregunté. Ella miró hacia abajo a sus manos, retorciéndolas. Su voz se quebró porque pensé que tal vez se habías dejado de confiar en mí. No dije nada. Solo dejé que el silencio respondiera por mí. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. Creo que estoy embarazada. Eso cambió las cosas, pero no de la manera que ella esperaba. No la abracé. No dije felicitaciones. Solo la miré directamente a los ojos y le hice una pregunta. ¿Estás segura de que es él? Ella asintió. ¿Has visto un doctor? No, susurró. Asentí una vez. Y entonces le dije la verdad. No con enojo, solo la verdad. No te quedas aquí. No así. Necesitas conseguir un trabajo, un lugar, empezar de nuevo, de la manera correcta. Pero no tengo a dónde ir, dijo, su voz apenas audible. Te di 3 meses, dije. Tú y ese hombre casi me arruinaron. Hazel se sentó allí en silencio, encorvada como una niña esperando castigo. Me quedé junto a la ventana por un largo momento, mirando el jardín oscuro. La luz del porche zumbaba y una polilla golpeaba contra el vidrio como si quisiera entrar. Mi reflejo en el vidrio se veía más viejo de lo que recordaba, desgastado no solo por el tiempo, sino por la traición. Me volví hacia ella. ¿Sabes? Dije, voz baja. Podría haberte echado el mismo día que descubrí lo que Hudson estaba haciendo. Su cabeza se levantó de golpe. Abrió la boca, tal vez para suplicar, tal vez para protestar. Pero levanté una mano. No, solo escucha. Caminé hacia la mesa y me senté frente a ella cuando descubrí que él estaba usando mi nombre, mi dirección y P. Sacudí la cabeza. Mandíbula apretada. Podría haber cambiado las cerraduras esa noche. Llamar al sheriff yo mismo. Demonios. Podría haber arrastrado tu maleta al césped y haber terminado con eso. Lágrimas brotaron en sus ojos de nuevo. Pero no paré. Pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Ella sacudió la cabeza lentamente. Porque hice una promesa. Hace mucho tiempo, tu madre, en su último día en esa cama de hospital, tomó mi mano y dijo, Teddy, no importa qué pase, prométeme que cuidarás de Hazel. Miré hacia abajo a la mesa, luego de vuelta a ella. Esa promesa me mantuvo despierto algunas noches. Cuando cometiste errores, cuando perdiste el camino, cuando Hudson se mudó sin trabajo y con demasiadas mentiras, me aferré a ella. Pensé, esto es lo que le debo a Marie. Hazel cubrió su boca con la mano, ojos apretados. Podía ver la culpa nadando en ella. Pero todo tiene un límite, dije, mi voz más aguda ahora, y yo acabo de llegar al mío.
Le dejaste que ese hombre convirtiera esta casa en una escena de crimen. Le dejaste mentir, estafar y robarme. E incluso ahora, sigue sentada aquí esperando que mire hacia otro lado. No lo estaba tratando de... Se atragantó. No, dije, no lo expliques. No lo retuerzas. Está hecho. Me puse de pie lentamente. Tienes hasta el final de la semana. Empieza a empacar. Esa noche, después de decirle que empezara a empacar, me levanté y caminé a la sala de estar. No dije otra palabra. Solo apagué las luces y me quedé en la oscuridad por un rato, escuchando el silencio envolverse alrededor de la casa como un lazo. No dormí mucho. A la mañana siguiente hubo un golpe en la puerta. La abrí para encontrar a un joven subjefe del sheriff de pie en mi porche. Parecía incómodo, como si no quisiera estar allí. Sostenía un papel doblado. Señor Weller. Sí, este es un aviso de reclamo. Su hija lo está demandando por abuso financiero. Parpadeé hacia él, tomado por sorpresa. Lo siento. ¿Qué? Dice que la presionó para firmar fondos, retuvo propiedad que pertenecía a su esposo y creó un ambiente de vida hostil. De hecho, solté una risa seca, amarga. ¿Estás bromeando? Él se encogió de hombros. Solo haciendo mi trabajo, señor. Tendrá que comparecer en corte. Desde ese momento, Hazel dejó de fingir. No lloró, no suplicó, no dijo mucho de nada. Solo deambulaba por la casa como un fantasma, una extraña bajo mi techo. La pillaba de pie en el pasillo, mirando las paredes como si estuviera imaginando dónde iría su mueble, como si el lugar ya fuera suyo. Luego, 2 días después, encontré la prueba de embarazo en la basura del baño. Negativa. Todo había sido una mentira, una táctica, una jugada en el tablero de ajedrez. La demanda se movió rápido. Su abogado era un tipo presumido llamado Brian. Cabello liso, gemelos, voz como jarabe. Presentó una moción para acceso de emergencia a mis registros financieros. Reclamó que Hazel había sido manipulada por su padre envejecido y sometida a un hogar cada vez más agresivo y emocionalmente volátil. Esa fue la primera vez en mi vida que tuve que contratar a un abogado para defenderme contra mi propia maldita hija. Una noche me desperté por el tenue olor a humo. No mucho, pero suficiente para hacer que tu corazón salte. Lo seguí hasta la cocina. La hornilla de la estufa estaba encendida. Una toalla de plato se había prendido fuego. El borde de ella todavía humeaba en la hornilla. Lo apagué rápido, corazón latiendo fuerte. Me volví y vi a Hazel sentada en la sala de estar, desplazándose por su teléfono como si nada hubiera pasado. ¿Estás tratando de quemar la casa? Latré. Ella levantó la vista lentamente, su rostro en blanco. Siempre actúas como si esta fuera solo tu casa, dijo. Tal vez es hora de que aprendas cómo se siente perderla. Eso fue todo. Llamé a Julian primero en la mañana. Sáqueme de esto, dije. No me importa que tome. Él estuvo callado por un momento. Luego dijo, ok, pero si vamos a hacer esto, lo haremos limpio. Nos sentamos esa noche en su oficina, solo nosotros dos, y elaboramos una manera de terminar esto de una vez por todas. Habíamos terminado jugando la defensa. Era hora de ir al ataque. Julian y yo pasamos 3 noches peinando todo, cada pedazo, cada archivo, cada recuerdo que no quería revivir pero tenía que. Lo juntamos todo. El testamento falsificado, los registros bancarios manipulados, el footage de vídeo de las cámaras de seguridad que instalé el invierno pasado, uno mostrando a Hudson en mi computadora mientras yo dormía, la prueba de embarazo falsa de la basura del baño, los informes policiales, las cartas de su abogado tratando de intimidarme para un acuerdo, y el incidente de la estufa que documentamos como intento de arsen. El amigo investigador privado de Julian dio en el clavo, rastreó a 2 de las antiguas víctimas de Hudson, ambas mujeres, ambas inteligentes, ambas dejadas con cuentas de ahorros vacías y promesas falsas sobre algún negocio en línea. Estaban ansiosas por testificar. ¿Pero la pieza clave? El diario de Hazel. Lo había dejado en la lavandería un día, probablemente por accidente. Me quedé allí parado con él en las manos por un largo tiempo, sabiendo que no debería. Pero lo hice. Lo abrí. Adentro había páginas, manuscritas, desordenadas, privadas, llenas de la verdad que no diría en voz alta. Escribió sobre conseguir lo que es mío, sobre jugar el juego largo. Una línea decía, una vez que la casa se venda, me voy. Me senté a la mesa de la cocina y copié cada página yo mismo. Luego llamé a mi abogado. Quiero demandarlos, dije. Fraude, abuso a ancianos, robo de identidad, difamación, todo. Él ni siquiera dudó. Hagámoslo. La corte fue surreal.
Hazel se sentó allí en la mesa del demandante como un fantasma, pálida, labios apretados, manos dobladas en su regazo como si estuviera rezando por misericordia, todavía tratando de verse inocente, todavía tratando de jugar la carta de la hija. Su abogado seguía llamándola la hija vulnerable de un padre manipulador. Era bueno, liso, de hablar suave, tratando de pintarme como algún envejeciendo, amargado control freak. Pero teníamos los hechos. Primero, mostramos el testamento falsificado. El experto en caligrafía tomó el estrado, caminó a través de las discrepancias, mostró comparaciones con mi firma real, lo expuso cristalino. Golpe de slam dunk. Luego rodamos el footy. Clips de Hudson sentado en mi computadora mientras yo dormía, él hablando en Discord. Un clip lo tenía diciendo, casi he limpiado sus ahorros. Hazel solo necesita mantenerlo calmado. Otro lo tenía murmurando, ella está en eso, pero no tiene las agallas para hacerlo duro. Cuando tomé el estrado, no traté de ser dramático. Estaba calmado, honesto, con el corazón roto. Les dije la verdad. Les conté cómo la había criado, cómo había hecho una promesa a su madre, cómo lo intenté y cómo fui engañado. Su abogado vino fuerte contra mí. Trató de torcer la historia. Señor Weller, dijo, ¿alguna vez le ha levantado la voz a su hija? Sí, dije, cuando pillé a su novio falsificando mi testamento. ¿Alguna vez le ha retenido dinero como castigo? Lo miré directamente a los ojos. Dejé de pagar por su gasolina después de que me acusó de robar a su difunto esposo. Entonces mi abogado se puso de pie, calmado como nada, y colocó una copia de su diario en el banco. Lo abrió en una página marcada. Su señoría, dijo, nos gustaría introducir la evidencia G, los escritos personales de la señora Hazel Weller, recuperados del hogar. El tribunal se quedó en silencio mientras mi abogado leía en voz alta unas entradas del diario de Hazel. De todos modos, no se lo merece. Papá se está volviendo loco. Ni siquiera lo verá venir. Una vez que el papeleo se aclare, cambiaré las cerraduras. El rostro del juez se tensó, el peso de esas palabras colgando pesado en la habitación. Cuando llegó el fallo, fue claro. Cada cargo en la demanda de Hazel fue desestimado con prejuicio. El testamento falsificado fue declarado evidencia criminal. La oficina del distrito fiscal presentó cargos contra Hudson y nombró a Hazel como CEO conspiradora. Me fue otorgada restitución completa, más de $90,000 en total, cubriendo honorarios legales, cuentas congeladas, protección de identidad y angustia emocional. Me aseguré de ver a Hazel empacar y dejar mi casa. Me aseguré de dejarle saber que nunca va a ser parte de mi testamento, pero no me detuve allí. No vendí la casa. En cambio, la remodelé completamente. Contraté contratistas para vaciar la habitación principal, reemplazar las puertas, repintar cada pared que ella hubiera tocado. Ya no se ve como la misma casa. ¿Y la nevera? También la reemplacé, marca nueva. Pero conservé una cosa, la vieja etiqueta de no toques lo que no pagaste, Boomer. La enmarcé y la colgué sobre la nueva nevera como recordatorio. Hudson recibió 5 años en prisión por fraude y robo de identidad. Intentó actuar duro en corte, pero nadie se lo compró más. El juez incluso dijo, eres un ladrón escondido detrás de palabras de moda y trucos baratos. Está cumpliendo tiempo ahora en una prisión de seguridad media abajo en Arkansas. Hoy por la vid que lo golpearon por tratar de estafar a un interno su primera semana allí. Hazel tomó un acuerdo de culpabilidad para evitar la cárcel, 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Su nombre fue arrastrado por todas partes en las noticias locales. Perdió su trabajo. Nadie en su círculo profesional la tocará ahora. No he oído de Hazel en meses. Ni una palabra, ni una llamada, nada. Entonces un día, de la nada, encontré una carta deslizada bajo mi puerta, manuscrita, sin dirección de remitente, solo 4 líneas simples. Pensé que era más inteligente que tú. Me equivoqué. Espero que un día me perdones. No estoy pidiendo nada. Solo quería decirlo. La leí 2 veces, tal vez 3. Mi primer instinto fue responder, decir algo, cualquier cosa, pero no lo hice. Algunas cosas es mejor dejarlas sin decir. Para mí, la vida siguió adelante. Cerré el taller de autos para siempre, me jubilé, compré un bote de pesca y ahora paso mis mañanas en el lago, tranquilo, mente pacífica. Veo amigos. Voy a la iglesia. Vivo sin caminar sobre cáscaras de huevo en mi propio hogar. A veces cuando abro mi nevera, mis ojos caen en esa etiqueta enmarcada. No toques lo que no pagaste. Ya no me enoja.
Es un recordatorio, una advertencia sobre lo que pasa cuando dejas que la gente cruce demasiadas líneas, familia o no. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Y no olviden dar like, compartir y suscribirse.